también a los maestros y maestras que están reunidos en esta videoconferencia de las diferentes regiones de nuestro país, y muy en especial al maestro Jorge Luis Vázquez Velázquez, que también nuevamente nos acompaña en esta oportunidad para compartir sus experiencias, sus conocimientos. El maestro es experto en temas educativos en el área de arte y cultura, y muchos de nosotros conocemos, y pues darles la bienvenida a nombre del director de la Unidad de Gestión Educativa Local, Azángaro, el profesor León Ireneo Mamani Puma, y de la misma forma también por parte del profesor Efraín Condori Venegas, jefe del área de gestión pedagógica de nuestra UGEL Azángaro en el departamento de Puno. Bien, colegas, la Unidad de Gestión Educativa Local Azángaro ha programado para la presente semana un ciclo de conferencias virtuales, taller, y hoy martes 26 es el primer día, primera sesión, vamos a decir, y hasta el día viernes. Con el maestro Jorge Luis Vázquez Velázquez estaremos el día de hoy, mañana miércoles y el día jueves. Entonces, maestros y maestras, vamos a dar el inicio de nuestra videoconferencia, que seguramente va a ser pues muy fructífero y muy importante para enriquecer y reforzar nuestro trabajo docente. Entonces, el título principal de nuestra conferencia es Fortalecimiento de capacidades en planificación, mediación y evaluación formativa en los procesos de aprendizaje híbrido. Sabemos y es de nuestro conocimiento que en el presente año estamos iniciando con la nueva normalidad, con la nueva escuela, que después de la pandemia, que ha sido pues un poco triste para cada uno de nosotros, y pues en el siguiente año tenemos que ya comenzar, ¿no? En la presencialidad o en la semipresencialidad. Por ahí es que se ha invitado al experto maestro Jorge Luis para que nos pueda ayudar en la comprensión de nuestro trabajo que tenemos que realizar con los estudiantes. Bien, entonces, seguidamente ya vamos a invitar al maestro Jorge Luis para que pueda darnos un breve saludo y pues ya iniciar ya con nuestra conferencia con el tema planificado para el día de hoy, que son los aspectos generales y planificación curricular. Adelante, maestro Jorge, saludo y iniciar ya con nuestro primer tema. Sí, muy buenas noches, mi querido profesor Froilán Larico Luque, en calidad de especialista de arte y cultura en la UGEL de Azángaro. Por su intermedio quiero saludar nuevamente a todo el equipo de gestión pedagógica de dicha UGEL, al director de la UGEL Azángaro, a todos los maestros y maestras de la jurisdicción de Azángaro Puno y aquellos invitados también que se encuentran en esta sala de diversas regiones del Perú, muchos profesores, docentes, llámese en educación pública, en educación privada, y también al parecer tenemos la asistencia de estudiantes de pedagogía del arte, educación artística, de los últimos ciclos que están ávidos por entender, por comprender esto de la enseñanza, aprendizaje estratégica en arte y cultura. Bueno, esta es la tercera vez que venimos desarrollando con la UGEL Azángaro, Salud es el liderazgo, y creo que ya nos vamos conociendo, ya me conocen muchos docentes de la zona y los invitados también, y creo que nos vamos a entender muy bien en estas 3 noches consecutivas. Así que tal vez por hoy día, como este es un taller, nos vamos a evocar a ver o demostrar algunos productos, algunas evidencias de lo que vamos a tratar en estas 3 noches. Tal vez esta noche es una de las únicas que me voy a ampliar en situaciones generales en cuanto al área de arte y cultura, pero después vamos a caminar ya full práctica. Eso es lo que queremos, ¿correcto? Porque ya hemos tenido 2 ciclos el año pasado de videoconferencias donde hemos tratado muchos asuntos a nivel general, a nivel conceptual incluso, ¿no? Ahora queremos demostrar y queremos también, por supuesto, trabajar, concretizar en productos. Y en ese sentido voy a pedir bastante participación, atención, involucramiento a todos los que estamos presentes, porque particularmente me apasiona el campo de la pedagogía del arte, me encanta. Igualmente estoy seguro que a ustedes, mis queridos profesores, profesoras y estudiantes.
Bien, voy a proyectar el material que he preparado para ustedes y voy a explicar brevemente a fin de que aprovechemos al máximo el tiempo, ¿correcto? Ya lo dijeron, el título de este taller capacitación, fortalecimiento de capacidades en planificación, qué importante la planificación, la mediación y evaluación formativa en los procesos de aprendizaje híbrido. Si bien es cierto, recientemente se acaba de aprobar una nueva normativa respecto ya al aforo al 100% de nuestros estudiantes a partir del 2 de mayo del presente año. Sin embargo, todavía habrán algunas instituciones educativas que no reúnen las condiciones en cuanto a infraestructura, en cuanto a situaciones complementarias como para garantizar esta presencialidad al 100%. Algunos todavía a lo mejor optarán por trabajar de una manera mixta, híbrida o tal vez virtual, ¿no? Pocas instituciones educativas. A pesar de eso, el aprendizaje híbrido, un poco para aclarar a todos, viene a ser ese aprendizaje mediante el uso de dos escenarios conjuntamente complementarios, el escenario presencial y el escenario virtual, o mejor dicho, el escenario semipresencial, a veces presencial, a veces virtual. Lo presencial dentro de las aulas, como se ha venido trabajando ya en estos días por muchas instituciones educativas, hablando del área de arte y cultura, y en lo virtual, haciendo uso de ciertas plataformas, de ciertas herramientas tecnológicas, según la tecnología o según las herramientas a la mano que cuenta cada institución educativa, ¿no? No todas las realidades son iguales. Entonces, en ese sentido, seguramente se planificó este tema, pero vamos a tratar de abordar de alguna manera ya inclinándonos un poco a la presencialidad al 100%, pero por si acaso, bueno, quiero hacer una acotación. No es que aquí iniciamos el 2 de mayo o reiniciamos el 2 de mayo el aforo al 100% y ahora sí, chao tecnología, nos olvidamos de la tecnología, adiós, regresamos a la tiza y a la pizarra, al plumón y a la pizarra y listo. No, la tecnología, si bien es cierto, es sumamente útil y tiene que complementar, y nosotros como docentes de arte y cultura tenemos que ir también al ritmo del avance de la tecnología y usarlo también, estos recursos, estas herramientas, estos medios, para poder complementar con nuestra labor presencial. Creo que esa es la lección que nos deja esta pandemia y estos aprendizajes virtuales llevados los 2 años anteriores y el híbrido llevado a estos días, y bueno, y lo presencial que se nos viene al 100% o el aforo al 100%, con todos los cuidados y los protocolos, por supuesto. Bien, mi persona en este año, rapidito les comento, se ha venido desempeñando en educación básica regular. En la pública, por ejemplo, aquí estoy con algunos estudiantes de uno de mis colegios públicos, con sus limitaciones, cómo se ha venido trabajando aquí. El grupo A de estudiantes, de 15 estudiantes, asistían una semana y mientras tanto el grupo B de los otros 15 estudiantes dejaban de asistir y se trabajaba por el WhatsApp, y la siguiente semana asistía el grupo B al colegio y el grupo A entraba al WhatsApp, ¿no? Entonces, de esa manera hemos tratado de avanzar con las limitaciones de la educación pública, ¿no? Del mismo modo, estoy trabajando en un colegio secundario privado, donde ahí se ha implementado esta modalidad. Los días lunes, miércoles y viernes es presencial para todos, con todos los protocolos, y los días martes y jueves es virtual, a través del uso de la plataforma que cuenta la institución educativa y la sala MIR. Entonces ahí me tienen, por ejemplo, una dinámica de integración con los estudiantes de este colegio particular. Y del mismo modo,
Estoy trabajando con estudiantes del nivel primaria en un colegio particular de primero a sexto, con una modalidad de talleres de manera híbrida o semipresencial, donde un grupo de 15 estudiantes asisten al aula y trabajamos con ellos, pero a la par hay 15 estudiantes que están observando lo que venimos desarrollando y escuchando a través de la plataforma Zoom y a través de unas pantallas gigantes y el uso de laptops, de cámaras, de video, entonces donde se estaba llevando a la par, ¿no? Es el aprendizaje híbrido también. En la siguiente semana venía el grupo que trabajaba, asistía a aula, el grupo que trabajaba por la sala virtual y entraban a la sala virtual los chicos que habían asistido en la presencialidad la semana anterior. Y así sucesivamente, ¿no? Todo un reto y todas unas experiencias. Mire, son 3 experiencias diferentes que les estoy contando. Seguramente ustedes tendrán muchas experiencias también que contar aquí en esta sala. Vamos a darnos la experiencia en medio de un escenario pandémico al 100% con el aforo a partir del 2 de mayo, y creo que dentro de Arte y Cultura tenemos que estar preparados para ese acondicionamiento y esa tolerancia también según las necesidades y la problemática que cuente y el contexto de nuestras realidades. Bien, entonces en esta primera noche tenemos que desarrollar los aspectos generales del área, los enfoques y propósitos del área, las competencias y capacidades, tanto transversales y del área que nos habla el Currículo Nacional de Educación Básica, el análisis de los estándares y desempeños, cómo trabajar los lenguajes del arte, y también la planificación curricular, un inicio hacia la planificación curricular, cómo nos fue con la evaluación diagnóstica de entrada, o qué es la evaluación diagnóstica, y la programación anual, que puede ser por área o integradamente, las dos formas como ustedes también me contarán han venido abordando esta planificación anual, y que dicho sea de paso, esta planificación puede aún tener algunos ajustes, sí, por supuesto. Bien, entonces, bajo este tema, lo primero que hay que estar convencidos, sobre todo los que se están integrando nuevos a la práctica educativa en arte y cultura, según la denominación de nuestro currículo nacional desde junio del 2016, es qué es el arte, ¿no? Y qué es la cultura, cómo el arte está relacionado a la cultura y cómo la cultura alimenta al arte, ¿no? Entonces, esto tenemos que transmitirle a nuestros estudiantes, tienen que comprender. Vemos ahí 2 manos que representan multicolores, ¿no? Una representa el arte y la otra la cultura, y ambos forman un corazón. Entonces, es que el arte y la cultura están estrechamente ligados. Estos 2 términos nunca debieron estar separados, y es que están matrimoniados porque el arte es parte de la cultura de un pueblo y la cultura alimenta al arte e inspira incluso al arte, ¿no? Entonces, ahí tenemos una definición. Arte engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para transmitir una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario, ¿no? Y cuando hablamos de cultura, nos referimos al conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad, ¿no? A una comunidad, a un pueblo, una determinada época o a un grupo social, por supuesto, ¿no? Entonces, imagínense qué importante es considerar, y ahora antes se llamaba educación artística, en algunas épocas educación para el arte, en algunas otras épocas educación por el arte, hoy es arte y cultura, y tenemos que estar convencidos sobre esta actual, vamos a decirlo, definición. Esta área de arte y cultura tiene sus enfoques según el currículo nacional que se implementa en junio de 2016. Nos habla de 2 enfoques. Tenemos que estar convencidos, conocerlo, y también hablar a nuestros estudiantes sobre estos 2 enfoques, el multicultural y el interdisciplinario, ¿no? Los enfoques fundamentales. ¿Cuándo es multicultural y por qué es multicultural?
Claro, es que si hablamos de arte y cultura, nos damos cuenta que nuestro Perú es un país cultural, es un país multicultural diverso, es una riqueza que tiene nuestra patria y es un ejemplo a nivel internacional. Entonces, hace poco estuve en una entrevista con una maestra holandesa de arte y cultura que había trabajado en Chile y que me decía, Jorge Luis, ustedes tienen un país maravilloso en cultura, en riqueza cultural. Entonces, ese es el pretexto fabuloso para la enseñanza-aprendizaje a los estudiantes, cosa que no lo tienen otros países. Entonces, por eso que nuestro enfoque es multicultural. ¿Por qué? Porque resalta la importancia de la diversidad cultural, ¿no? Las manifestaciones artístico-culturales que se dan en diversos pueblos. Antiguamente se creía, en los antiguos currículos, se creía que arte, cultura solamente era lo que venía del mundo occidental, ¿no? De Europa, ¿no? De aquellos países, y lo que se desarrollaba en nuestro contexto, en nuestro Puno, en nuestro Junín, en nuestra Cajamarca, etcétera, no se consideraba como manifestación artístico-cultural. Entonces, a partir de ahora sí, por eso que tiene este enfoque, ¿no? Entonces, porque ahora debemos tratar de mostrar el contexto local, nacional y global también, por supuesto, internacional. Entonces, esa es la gran riqueza ahora de este enfoque en arte y cultura. Y cuando hablamos de interdisciplinario, del enfoque interdisciplinario, es que debemos estar convencidos de que el arte no camina solo, ¿no? Antiguamente el profesor imponía lo que tenía que enseñar a sus estudiantes. Yo soy de danza y yo enseño todo el año danza a mis estudiantes, así que si están a gusto o no están a gusto, pero yo les voy a enseñar solamente danza porque eso es lo que yo quiero que aprenda. Entonces, una pedagogía dictatorial. Entonces, ahora el arte tenemos que estar convencidos que no camina solo. El arte se interrelaciona, es interdisciplinario. Los lenguajes se dan la mano. En una obra de danza se necesita de música, se necesita de artes visuales y así sucesivamente, ¿no? Y no solamente entre lenguajes del arte, sino también entre otras disciplinas del conocimiento o entre otras áreas, ¿no? La historia con el arte, la educación física con la danza, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de enfoque interdisciplinario, esto implica el proceso de investigar, de indagar, de promover la obtención de información, de conocer y estudiar otros referentes artísticos y de otras disciplinas para integrar diversos lenguajes artísticos y otras disciplinas del conocimiento. A través del arte sí lo podemos conseguir. Entonces, estos son nuestros dos enfoques, ¿no? Creo que ya muchos conocen, los que de repente son nuevos en la práctica pedagógica artística, de estos dos enfoques nos habla el currículo nacional y estos dos enfoques vamos a tener que trabajarlo durante nuestra práctica pedagógica, ¿no? Ahora, el currículo también nos habla de enfoques transversales. ¿Cuántos son enfoques transversales? Cuando estos se refieren a la promoción, y por supuesto que desde el arte y cultura tenemos que hacerlo, y la promoción a la práctica de valores y de actitudes, ¿no? De estos enfoques transversales, que dicho sea de paso, no son más que problemáticas que se nos presentan, demandas o tendencias sociales. Estas aportan concepciones y nos cuestionan cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo estamos relacionados con nosotros mismos, con los demás, entre compañeros, y con el entorno, con el contexto, con la sociedad. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué problemática estamos atravesando que podemos abordar desde las diversas áreas curriculares y muy específicamente que estamos hablando hoy del área de arte y cultura? Entonces, tenemos 7 enfoques transversales que debemos promover, manifestados en el currículo nacional y que debemos promover a lo largo y ancho de nuestra práctica pedagógica, desarrollar con los estudiantes. Estos enfoques son, seguramente muchos ya los conocen, estoy tratando de hacer un breve repaso: el enfoque de derechos, el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, el enfoque intercultural, el enfoque de igualdad de género, el enfoque ambiental, el enfoque de orientación al bien común y el enfoque de búsqueda de la excelencia. Entonces, desde el área de arte y cultura,
estos enfoques se pueden trabajar muy bien. Por ejemplo, el enfoque de derechos, promoviendo que todos nuestros estudiantes participen en la vida artística y cultural del país, primero dentro de la institución, en la sociedad y a nivel de nuestra patria, ¿no? Entonces, todos tienen el derecho, entonces no podemos prohibirles a nadie. El enfoque inclusivo de atención a la diversidad, cuando dentro del área de arte y cultura podemos enseñar a comprender que todas las personas tienen un potencial creativo a pesar de las dificultades o limitaciones físicas o de discapacidad que puedan haber, ¿no? A trabajar en equipos heterogéneos donde se puedan aprender de las diferencias, de dónde provengo, de dónde soy, porque soy de la sierra, de la costa, de la selva, nadie tiene mayor valor o peso que el otro estudiante, todos somos iguales, inclusivos y con atención a la diversidad. El enfoque intercultural, cuando generan expresiones culturales compartidas nuestros estudiantes, ¿no? Cuando se sensibilizan acerca de las diversas manifestaciones, por ejemplo, las indígenas en nuestra patria, las urbanas, las rurales, las migrantes, ahora tenemos grupos migrantes de Venezuela, de Colombia, etcétera, o juveniles. Entonces, ese es el enfoque intercultural. Tiene mucho que ver también con el enfoque multicultural del área de arte y cultura, ¿no? Solo que estos enfoques transversales se tienen que trabajar a nivel de todas las áreas curriculares y arte y cultura no está ajeno. Entonces, el enfoque de igualdad de género, por ejemplo, cuando le brindamos a nuestros estudiantes el espacio equitativo, las creaciones que deben ser realizadas tanto por mujeres como por varones. Nada de machismo, nada de que el varón vale más que la creación, el varón vale más que de la mujer y viceversa, sino de una manera igualitaria, ¿no? También pueden desempeñarse en diversos roles tradicionalmente masculinos o femeninos, de repente en algunas prácticas, como para que nuestro chico reflexione, cambiar los roles, ¿no? Entonces, es fundamental las estrategias que podamos estar planificando para desarrollar este enfoque. El enfoque ambiental, ¿no? Esto lo podemos lograr mediante la promoción de la comprensión del papel de las artes y de la cultura en la creación de ambientes sostenibles para evitar la tala indiscriminada de árboles, para evitar que se extingan nuestras aves, nuestra vegetación, nuestra flora, nuestra fauna, ¿no? Y el cuidado de nuestro medio ambiente, el reciclaje, todo eso lo podemos abordar desde arte y cultura, de tal manera que nuestros estudiantes valoren también los saberes ancestrales dejados por nuestros abuelos, dejado por nuestros antecesores, también la expresión más armoniosa y sostenible del ser humano con la naturaleza, promoviendo pues esa sensibilidad hacia nuestra naturaleza, desde el cuidado, desde la limpieza de nuestro ambiente, de nuestra aula, de nuestra institución, hacia incluso el cuidado de la sociedad. Y aquí incluso podemos trabajar de la mano articuladamente con aquellas fechas cívicas o calendarias que tienen que ver con el tema ambiental. Recién hemos celebrado el día del agua, el día del planeta Tierra, etcétera, que es magníficas oportunidades para trabajar desde arte y cultura el enfoque ambiental. El enfoque de orientación al bien común, donde tenemos que buscar pues el bien de todos, no solamente el bien personal, ¿no? Entonces nuestros estudiantes tienen que aprender desde sus épocas escolares a crear de manera colectiva, a través de los grupos de danza, de teatro, etcétera, participar de espacios de debates en torno a sus creaciones, demostrando empatía, responsabilidad, equidad y justicia. De esa manera vamos a buscar y lograr el enfoque de la orientación al bien común y el enfoque de búsqueda de la excelencia, que tiene que ver muchas veces con la autonomía, que vamos a hablar más luego, que tiene que ver con ayudar a desarrollar su capacidad de los estudiantes para enfrentar el cambio y adaptarse a situaciones nuevas, ¿no? Utilizar el máximo sus potencialidades para responder a problemas creativos, ¿no? Entonces, el estudiante puede usar el arte, podemos promover como docentes prácticas para impulsar este enfoque de la búsqueda de la excelencia. ¿Queremos que nuestros estudiantes sean excelentes o queremos que no sean excelentes? Es una gran pregunta. Bien, después de los enfoques transversales, que son 7, y que luego vamos a desarrollar una práctica, tenemos que nuestra área también tiene su propósito, el propósito del área de arte y cultura,
es que este tiene un enorme potencial para el desarrollo y puesta en práctica de muchos de los aprendizajes que buscan alcanzar el perfil de egreso. Recordemos que el currículo nacional nos habla de un perfil de egreso, hacia dónde debemos apuntar que nuestros estudiantes logren cumplir con ciertas desarrollo de competencias, de capacidades, incluso desempeño. Otro de los propósitos pues, del área de arte y cultura es que busca promover la práctica lúdica a través del desarrollo y la práctica de los diversos lenguajes del arte y desarrollar el pensamiento crítico, creativo, divergente, analítico, ¿no? Innovador incluso. Entonces, definitivamente es un enfoque muy preciso, oportuno, que incluso puede ser motivo hasta de terapia, ¿no? De terapia, de mejorar algún clima emocional, socioemocional o afectivo que esté por ahí pasando situaciones de ansiedad, situaciones de malestar, situaciones de temores, de rencores, de odios, de repente de rabia, que podemos trabajarlo también desde el área de agricultura. Entonces, de esta manera, el área busca plantear a nuestros estudiantes situaciones desafiantes, donde puedan desarrollar no solo sus habilidades creativas, sino también sus habilidades de investigación, por supuesto que tienen que investigar, y el pensamiento crítico. Por ello, no solo se debe plantear la presencia de múltiples manifestaciones artístico-culturales, sino también la interacción equitativa de las diversas culturas que coexisten en el mundo, cómo se interactúan, ¿no? En nuestro territorio nacional, regional, local, en nuestro zángaro, en nuestro puno, en nuestro país, en el mundo, ¿no? La posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo, nos dice incluso la UNESCO desde el año 2005. Entonces, consideremos este propósito para que luego también comprendamos que según el currículo nacional tenemos que abordar o trabajar en base a competencias, el desarrollo de competencias, capacidades, estándares y desempeños, ¿no? Conceptos que para nosotros deben ser ya familiarizados hasta estas alturas de nuestra práctica, los que ya tenemos varios años de experiencia. Por ejemplo, ¿cuándo es una competencia? ¿Qué es una competencia? Y es que ser competente es combinar determinadas características personales, ¿no? Con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros, ¿no? La competencia se demuestra en su desempeño mismo a la hora de actuar, ¿no? Tú eres competente en el momento de actuar, no es que vas a ser competente después, es ahora. El desarrollo de las competencias es una construcción constante, se da a diario, permanente, se da a lo largo de la vida, incluso terminando la educación básica, uno continúa desarrollando competencias, ya sea en la educación superior o en la vida profesional, etcétera, ¿no? Y estas competencias están conformadas por capacidades, y es que las capacidades son recursos para actuar de manera competente, ¿no? Estos recursos son los conocimientos, o sea, una capacidad está conformada por conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Los conocimientos, las concepciones que podamos tener, las habilidades, las destrezas y las actitudes, los comportamientos, ¿no? La práctica de valores que sirve para afrontar una situación determinada. Los conocimientos también se construyen, por supuesto, por ello el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los conocimientos preestablecidos. Se van construyendo a diario y el conocimiento va creciendo a diario, ¿no? No para nunca. Nosotros tenemos que aprender todos los días, no es estático. Cuando hablamos de los estándares de aprendizaje, además de señalar la expectativa de aprendizaje de cada ciclo escolar, nos estamos refiriendo a los ciclos escolares, son útiles como una rúbrica para valorar las posiciones de los estudiantes, de modo que puedan ofrecer información acerca del nivel de progreso de la competencia en el que se encuentran los estudiantes. Son 7 ciclos que conforman la educación básica regular en este caso,
y 2 de ellos corresponden al nivel secundario, ¿no? El sexto ciclo, que abarca pues el primer y segundo año de secundaria, y el séptimo ciclo, que abarca el tercero, cuarto y quinto año de secundaria. Entonces, los estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se espera lograr al final de cada ciclo, respecto de una determinada competencia, ¿correcto? Los desempeños, estos son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. Entonces, estos son ya situaciones específicas que se desprenden de las competencias, de los estándares, y son observables en una diversidad de situaciones y contextos. Esto ya se puede observar incluso del desempeño, se desgrega un indicador de evaluación, incluso un criterio de evaluación. Ayuda al docente en la planificación y evaluación, por supuesto, eso vamos a ver más adelante, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de desempeño. Hay unos que tienen un nivel de desempeño alto, hay otros un desempeño medianamente, hay otros un desempeño bajo, ¿no? Que pueden estar por encima o por debajo del estándar, lo cual le otorga flexibilidad. Y en base a estos desempeños es que nosotros vamos a analizar el panorama educativo del aprendizaje y vamos a tomar acciones, tomar decisiones para continuar de una manera estratégica y didáctica y que se logre pues alcanzar el desarrollo de competencias. Nunca nos olvidemos que nuestra función es lograr que nuestros estudiantes logren desarrollar las competencias, ¿correcto? Y cuando hablamos de competencias, el Currículo Nacional de la Educación Básica, el CENEP, como le llamamos, está conformado o nos habla de 31 competencias. Y como docentes también debemos conocerlo, por supuesto, porque recordemos que en algún momento también se puede interrelacionar, se puede trabajar integralmente o interdisciplinariamente, como es el enfoque de la agricultura. Entonces, tenemos, por ejemplo, dentro de estas 31 competencias, 2 competencias que nos atañen o que nos compete al área de arte y cultura, que es la competencia 5 y la competencia 6. Siempre tratemos ya de familiarizarnos con el número de la competencia. La competencia 5 y la 6. ¿Cuál es la competencia 5? Está claramente en el currículo nacional. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales, ¿correcto? Y la competencia 6 crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Mejor dicho, la competencia 5, en la competencia 5 tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a que aprendan a apreciar una manifestación, a apreciar una obra de arte. Y en la competencia 6, a ayudar a nuestros estudiantes a crear sus propias obras de arte, a crear sus proyectos artísticos, ¿correcto? Y estas competencias están conformadas por capacidades, ya lo dijimos en la definición anterior. En este caso, cada competencia de arte y cultura está conformado por 3 capacidades, que son de alguna manera sistemáticas, ¿no? Por ejemplo, la competencia 5 aprecia, está conformada por las siguientes capacidades. Percibe manifestaciones artístico-culturales. Quiere decir que primero, para que nuestro estudiante aprenda a apreciar, tiene que aprender a percibir bien. Luego, contextualiza las manifestaciones artístico-culturales. A contextualizar de acuerdo pues al escenario donde se da esa manifestación artístico-cultural, se ha creado, o de acuerdo a alguna situación, ¿no? Y luego pasamos a la reflexión creativa y crítica sobre las manifestaciones artístico-culturales. Es aquí donde el estudiante tiene que aprender a emitir su juicio de valor, aprender a emitir su opinión crítica sobre cierta manifestación o sobre cierta obra de arte, ¿correcto? Luego tenemos a la competencia 6, que crea con sus capacidades, que también son 3, explora y experimenta los lenguajes del arte. Quiere decir que primero nuestros estudiantes deben tener la oportunidad de experimentar, de explorar, de manipular, ¿no? De jugar, ¿no? Y luego aplica procesos de creación. Después que ha explorado, ¿no? Ha investigado, ha experimentado, ha manipulado, ahora sí aplica ya sus propios procesos de creación para crear su proyecto.
y después que ha creado, después que ha aplicado sus proyectos, nuestro estudiante tiene que aprender a evaluar su propia creación, a autoevaluarse y comunicar sus procesos y proyectos, a exponer, a comentar, a mostrar, ¿no? Todas sus creaciones. Ahora, esto es con respecto a las competencias 5 y 6 de nuestra área. Ahora, también tenemos dos competencias y con sus respectivas capacidades transversales que tenemos que conocerlos y también programar y tratar de desarrollar en nuestras sesiones de aprendizaje significativas. Estas competencias son dos, la competencia 28 y la competencia 29. La competencia 28 se denomina, se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. Es decir, nuestros estudiantes se desenvuelven en entornos virtuales generados por las TIC. Y esta competencia es la que más se ha desarrollado en los últimos tiempos por el tema de la virtualidad, por el uso de las TIC, ¿no? Entonces, es muy importantísima esta competencia, ya lo dijo Vygotsky, Piaget, Ausubel, que la tecnología, el uso de la tecnología, de la comunicación, de la informática, etcétera, es oportuna para el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, sus capacidades son las siguientes, son 4 capacidades. Personaliza entornos virtuales, gestiona información del entorno virtual, interactúa en entornos virtuales y crea objetos virtuales en diversos formatos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a profundizar ya con las prácticas en adelante. Y la competencia 29 gestiona su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Que el estudiante tiene que aprender a ser autónomo, a estudiar ya, a complementar lo que desarrollamos muchas veces en nuestras sesiones, ¿no? Por su propia cuenta. Entonces, para eso hay 3 capacidades que conforman esta competencia. Define metas de aprendizaje, el estudiante se plantea, se define metas de aprendizaje, organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje, monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje, son sus capacidades. Y estas competencias y capacidades, todas las áreas curriculares tienen que trabajar, tienen que incorporar, y arte y cultura no está exento a ello, ¿no? Entonces también tenemos que considerar estas competencias y capacidades transversales, ¿correcto? Muy bien, dicho esto, la pregunta aquí es, ¿qué aprenden los estudiantes al apreciar de manera crítica? Es una de las competencias, la competencia 5. ¿Qué aprenden las o los estudiantes al apreciar de manera crítica o qué deben aprender? A reconocer los elementos y códigos de los lenguajes de las artes para comunicar, para expresar contenidos a través del arte, comprendiendo que generan diferentes reacciones e interpretaciones en las personas que aprecian una misma obra. Claro, es que el arte es subjetivo. Entonces, a veces un estudiante lo puede entender o una persona puede entender de una manera y otra persona lo puede, una obra de arte puede ser entendida de otra manera. Entonces, desde el punto en el que está viviendo también tanto el artista como el espectador, a reflexionar y opinar sobre los cambios en la sociedad actual y su relación con las manifestaciones artístico-culturales, buscando identificar las transformaciones, ¿no? Gracias a la apreciación artística, el estudiante va a reflexionar, va a opinar, ¿no? Sobre los cambios que se van dando, por supuesto, y el arte también va evolucionando, a explicar el significado de una manifestación artístico-cultural a partir de información recabada y opinar sobre cómo está combinando la práctica de los rituales culturales con su comunidad, por ejemplo, ¿no? O cómo se relaciona esa práctica artístico-cultural con su realidad, con su contexto, ¿no? Entonces, aquí tenemos que considerar y preparar al estudiante como espectador crítico, ¿sí? Como espectador crítico, no como crítico profesional de arte, cuidado, sino como estudiante espectador crítico, ¿no? Ahora, ¿qué aprenden los estudiantes al crear un proyecto artístico? Que es la segunda competencia. A seleccionar y combinar los elementos de un proyecto artístico para experimentar con
con ellos utilizando los materiales que tengan a su disposición, lo que tengan a la mano. Yo soy de Puno, soy de Zángaro, no tengo más materiales como los que tienen los chicos de Lima o los chicos de Trujillo, etcétera. Entonces, con los materiales que yo tenga, tengo que motivar a mis estudiantes a seleccionarlos, a trabajar, a explorar, a manipularlos, ¿no? A generar ideas para planificar la elaboración de sus proyectos artísticos, por ejemplo acá de historietas, vamos a suponer, utilizando referentes culturales de su comunidad, ¿no? A tomar decisiones al combinar los elementos de esos proyectos artísticos o de sus historietas, en este caso como ejemplo, para encontrar la manera más efectiva de comunicar experiencias e ideas, ¿no? Y finalmente a registrar de manera escrita los procesos usados en el desarrollo de sus propios trabajos, ¿no? Para eso el chico tiene que promoverse el uso del diario de arte o el diario del artista o la bitácora, como le queramos llamar, donde el estudiante tiene que aprender y tiene que acostumbrarse a registrar todo y luego a evaluar la efectividad de su proyecto, ¿no? El estudiante debe ser preparado como creador escolar, ¿no? Como artista escolar, no profesional, sino escolar, ¿no? Con sus limitaciones, por supuesto, entendiendo sus diversos ritmos de aprendizaje y estilos de aprendizaje también del estudiante. Bien, en este momento estoy mostrando tres imágenes sobre tres tipos de matrices que nosotros debemos familiarizarnos y que debemos conocer y debemos atar a todo lugar, porque de estas tres matrices se va a desprender nuestra planificación, nuestra programación curricular, ¿no? Entonces, por ejemplo, la matriz de competencias, capacidades y desempeño, según el Currículo Nacional de Educación Básica, respecto al área de arte y cultura, ¿no? Esto no quiere decir que ustedes también no deben revisar otras matrices de otras áreas curriculares para ver en algún momento en qué vamos integrando o trabajando la interdisciplinaridad. Pero, sin embargo, nuestra matriz es nuestra Biblia, ¿no? De arte y cultura. Entonces, es fundamental trabajarlo, conocerlo. La matriz de enfoques transversales, esta también es importante porque ya hablamos de los enfoques transversales que nos habla el Currículo Nacional, de los 7 enfoques. Para el proceso de enseñanza-aprendizaje necesitamos planificar y ejecutar estrategias como hacer un dibujo o diagrama, actuar en escena o improvisar un diálogo, desarrollar un modelo o patrón. En el área de arte y cultura se desarrollan estrategias interrelacionando los lenguajes artísticos que son los siguientes. Danza. En este lenguaje artístico, el estudiante es capaz de realizar movimientos corporales con libertad. En consecuencia, desplazamiento con coordinaciones motoras. Teatro. Nuestra vida es un actuar y con este lenguaje se fortalecen las interrelaciones personales, creando seguridad y confianza en su desenvolvimiento, como en la visión, haciendo posturas diversas. Música. Con este lenguaje se desarrollan las habilidades vocales y auditivas, tanto para la práctica instrumental como para el canto. Artes visuales. En este lenguaje, el estudiante desarrolla habilidades motoras finas al modelar, trazar, bosquejar, tallar, pintar e incluso fotografiar, ayudado de la estética y percepción del entorno. Te invitamos a que desarrolles tus actividades. No lo olvides, tus estudiantes son los beneficiados. Bien, nuestros estudiantes son los beneficiados, deben ser los beneficiados con esta área tan maravillosa de arte y cultura, con esos 4 lenguajes artísticos que se integran la danza, la música, el teatro y las artes visuales. Por favor, tengamos cuidado con el micro, ¿sí? Ya va a llegar la hora de participar. Bien, entonces ha sido un video corto porque esto vamos a ampliar las demás noches sobre el desarrollo integral a través de los 4 lenguajes artísticos que nos habla el Currículo Nacional, sobre todo en la competencia crea proyectos a través de los diversos lenguajes artísticos. ¿Correcto? En este momento voy a mostrar
Hay una práctica que tenemos que desarrollar todos. Vamos a formar grupos y vamos a revisar cada grupo las matrices, ¿no? Las matrices que he compartido en el Drive, y en este momento voy a mostrar el Drive. Dentro del Drive, que seguramente el profesor Larico ya les compartió por el chat, ustedes pueden ver algunos materiales, y el primero dice Matriz de competencias, capacidades y desempeños en arte y cultura. Yo les he traído del currículo nacional para que ustedes ya no estén buscando dónde están todo ese currículo que tiene más de 300 hojas. Ya está aquí seleccionado como para ustedes en Word. El propósito del área, aquí está lo que expuse hace un momento. El enfoque del área multicultural, interdisciplinario, que les hablé hace poco, aquí está. En este caso, para el sexto ciclo, primero de secundaria, está aquí la matriz, la competencia, capacidad, sus capacidades, tanto de la competencia precia como la competencia crea, sus desempeños, el estándar de acuerdo al nivel 6, en este caso, el ciclo 6, el segundo grado secundaria. Recordemos que el ciclo 6 abarca 2 grados, el primero y segundo grado de secundaria. Aquí está para segundo grado de secundaria las competencias, las capacidades respectivas, el estándar, ¿no? Y los desempeños. Entonces, igual para el séptimo ciclo, tercer grado, séptimo ciclo, cuarto grado y séptimo ciclo, quinto grado. Entonces, cuando ustedes van a planificar, que es la tarea que vamos a emprender de aquí en adelante, ustedes solamente van a copiar. Mire, cuando tengo que pasar el estándar, sombreo, le digo copiar, ¿no? Y me voy y pego en mi formato que he creado para mi planificación anual o para mi unidad, etcétera. Esos son los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, ustedes tienen que familiarizarse. Está en Word, está masticadito, como dice para usted, mi querido profesor. Vamos a pasar ahora a ver el otro material. Acá, vuelvo al Drive, tienen la matriz de competencias transversales. Le voy a dar doble clic al número 2, al material 2, y aquí están las competencias transversales. ¿Cuántas son? Son 2 también. La competencia 28 y la competencia 29, ya le dije, ¿no? Entonces, la 28, aquí está, se desenvuelve en entornos virtuales por las TIC. Aquí está el estándar 6 del ciclo 6 y el estándar 7 del ciclo 7. Están sus capacidades para primer grado, para segundo grado, y del ciclo 7 para tercero, cuarto y quinto. Entonces, cuando yo necesito esto, simplemente al momento de planificar, voy a ir copiando y pegando. Ya no voy a tener que tipear, sino les voy a facilitar ahí la tarea. ¿Correcto? Para que no sea más amigable la planificación, porque veo que para muchos la planificación es el talón de Aquiles, cuando es un tema tan sencillo, y debe hacerse sencillo para nosotros. Matriz de enfoques transversales, aquí están. Abro este material y aquí tengo la matriz de enfoques transversales. Aquí hay algunas premisas, ¿no?, que nos va orientando sobre cómo trabajar o qué significa, cómo abordarlo en las diversas áreas. Entonces aquí tenemos el enfoque transversal. Ahí están los 7 enfoques que habíamos expuesto: de derechos, de inclusivo o atención a la diversidad, el enfoque intercultural, la igualdad de género, el ambiental, orientación al bien común y búsqueda de la excelencia. Aquí está incluso con sus valores. El enfoque de derecho tiene 3 valores: conciencia de derechos, libertad de responsabilidad, diálogo y concertación. Y así sucesivamente, cada enfoque con sus valores y con sus actitudes, y cómo nos da ideas aquí, donde dice se demuestra cuando, las ideas de cómo lograr que se demuestren estas actitudes, estos valores, estos enfoques transversales. Por ejemplo, se demuestra cuando los docentes promueven el conocimiento de los derechos humanos y la comprensión sobre los derechos del niño, por ejemplo, para empoderar a los estudiantes en su ejercicio democrático, ¿no? Y lo podemos lograr en el área de arte y cultura. Y así sucesivamente. Miren todo. Esto tienen que revisar, ir ya familiarizándose. Voy a cerrar y luego tengo un ejemplo de evaluación diagnóstica, que eso hablaremos luego. Un resumen estadístico en Excel, un informe de evaluación diagnóstica y un ejemplo de planificación anual. Y el PPT que estoy exponiendo, que eso les voy a mostrar luego. ¿Correcto? Entonces, en este momento, son las 7:21,
entramos a nuestro primer ejercicio práctico, que está en nuestro PPT que he compartido. Miren, dice práctica 1, formar grupos de trabajo según número de participantes y realizar las siguientes acciones, solo que vemos que somos casi 100 participantes y eso me alegra y me hace sentir bien que tengamos buena acogida gracias a la UGELA Zángaro. Entonces, uno de los grupos, por ejemplo, la tarea es revisar la matriz de arte y cultura, revisarlo de principio a fin. La competencia 5, solamente la competencia 5. ¿Cuál es la competencia 5? A ver si todos me responden. Un participante. ¿Cuál era la competencia 5? Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Muy bien, maestro. Felicitaciones. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Entonces, un grupo revisa toda esa competencia y va a elegir con sus capacidades, su estándar y su desempeño. Y va a elegir una capacidad de libre elección, un estándar del nivel de libre elección, que puede ser del 6 o del 7, con su respectivo desempeño del grado de libre elección, puede ser de si es el estándar del sexto, si es el estándar número 6, entonces corresponde pues al primero, segundo, puede elegir primer grado de libre elección, para luego contextualizar un ejemplo de actividad estratégica a desarrollar con sus estudiantes. O sea, me eligen la competencia 5, me eligen una capacidad o 2 o 3 capacidades, puede ser una para avanzar, con un estándar y un desempeño de libre elección, y leyendo bien, ustedes van a plantear una actividad estratégica que podrían planificar para trabajar ese desempeño, ese estándar, esa capacidad y esa competencia. ¿Correcto? El grupo 2, igual, revisar la matriz de arte y cultura, la competencia 6. ¿Cuál es la competencia 6, colegas? Crea proyectos de los diversos lenguajes artísticos, culturales. Muy bien, crea proyectos a través de los diversos lenguajes artísticos, desde los lenguajes artísticos. Entonces, el segundo grupo van a elegir esta competencia 6, luego una capacidad, un estándar y un desempeño de libre elección, y luego van a contextualizar un ejemplo de actividad o estratégica a desarrollar con sus estudiantes, haciendo uso de algún lenguaje artístico o lenguajes artísticos interdisciplinarios o integrados, ¿correcto? Puede ser la danza, la música, el teatro, etc. Un ejemplo contextualizado. El grupo 3 revisa la matriz de enfoques transversales y elegir un enfoque con sus respectivos valores y actitudes demostrables para proponer un ejemplo de promoción de enfoque elegido desde el área de arte y cultura con los estudiantes. ¿Cómo desde el área de arte y cultura, a través de cierta actividad, puedo ayudar a desarrollar o a trabajar este enfoque que yo elegí con su respectivo valor de libre elección? El grupo 4, revisar la matriz de competencias transversales, la competencia 28, que es el uso de las TICs, y elegir una capacidad, un estándar y un desempeño y el grado de libre elección para contextualizar un ejemplo de actividad promotora desde el área de arte y cultura con los estudiantes para promover esta competencia 28. Igual, el grupo 5 revisa la matriz de competencias transversales, la competencia 29, el aprendizaje autónomo, para luego elegir una capacidad, un estándar de nivel de libre elección, con su respectivo desempeño del grado de libre elección también, para luego contextualizar un ejemplo de actividad promotora desde el área de arte y cultura con los estudiantes. Entonces, mejor dicho, en esta primera práctica vamos a familiarizarnos con nuestras matrices. Entonces, como somos 100 participantes, yo sé que agruparnos no nos vamos a conocer bien, entonces yo dejo a libre disposición para que ustedes en forma individual puedan revisar en este momento en el Drive las matrices, elijan una matriz, una de las competencias, ya sea de arte y cultura o ya sea transversales o un enfoque transversal, y analicen, revisen, elijan el grado que les gustaría trabajar, el estándar, el desempeño, y van exponiendo un ejemplo, así verbalmente lo vamos conversando, un ejemplo, ¿correcto? A ver, si hubiera alguna consulta, 10 minutos, son
7:29 hasta las 7:39 tenemos para revisar. ¿Correcto? Vamos. Recordemos que nosotros también podemos plantear, el currículo es flexible, abierto, y nosotros también podemos proponer. Entonces, es contextualizar de acuerdo a nuestra realidad, no lo que nos indica el Minedo. El Minedo puede estar sacando algunos ejemplos, algunas muestras, pero nosotros no es que esas muestras lo vamos a tomar como absolutas. Por eso es este taller, ¿no? Por eso tenemos que conocer, dominar nuestro tema, nuestras matrices para plantear, ¿no? Y nadie puede condicionarnos a hacer lo que nosotros podamos estar planteando frente a un diagnóstico incluso de la realidad en la que estoy encontrando a mis estudiantes, ¿no?, de mi institución. Bien, entonces estamos llegando al momento de la participación. A ver si, por favor, algún voluntario o voluntaria ya tiene su ejemplo para que nos comente. Es una rápida práctica de familiarización con nuestras matrices, ¿correcto? Toribio ha levantado la mano. Le escuchamos, maestro Toribio. Muchas gracias, maestro Jorge. Buenas noches. De igual manera, los colegas de acá de la región Puno, especialmente la Ugela Zángaro, un saludo cordial. Rápidamente he hecho un ejercicio y no sé si se pueda compartir o menciono nomás. Sí, mencionarlo. Ya, he tomado la competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Competencia 6, ¿ya? Competencia 6. Y la capacidad explora y experimenta los lenguajes artísticos, ¿ya? Y su desempeño que corresponde también, ¿no?, en ciclo 6. Entonces, ciclo 6. Sí, en los desempeños menciona que utiliza y combina elementos de los lenguajes artísticos, ¿ya?, materiales, herramientas, procedimientos y técnicas para explorar sus posibilidades expresivas y lograr intenciones específicas. ¿Ya? Entonces, ahora, como la capacidad, como se explora y experimenta, y ya para mí específicamente ya se va vinculando, se va relacionando porque va a explorar sus posibilidades expresivas y lograr intenciones específicas. Por ahí ya me va relacionando, ¿no? ¿ya? Y los estándares también, ¿no? Lo he tomado, donde menciona, crea proyectos artísticos individuales o colaborativos que representan y comunican ideas e intenciones específicas. Y ahí me viene, selecciona, experimenta y usa los elementos del arte, los medios, materiales, herramientas técnicas y procedimientos apropiados para sus necesidades de expresión y comunicación. Entonces ahí claramente también ya se relaciona, ¿no?, con capacidad de desempeño y ¿ya?, tiene una estrecha relación. ¿Y cómo va a desarrollar en su aula para abordar ese desempeño, esa competencia? Ahora, como actividad le estoy planteando explorar con los elementos de la danza, muy bien, movimientos y de la expresión corporal. Van a explorar movimientos que puedan ser creativos los estudiantes. Y al final expresarán pues diversos movimientos con su cuerpo, exploran nuevas formas de movimientos y pueden crear un guión de movimientos de la danza. ¿Ya? Eso lo estoy planteando como actividad, maestro. Sí, muy bien, felicitaciones, veo que ya está familiarizado, fuertes aplausos para usted, tiene un 20, fíjese. Gracias, maestro Toribio. Gracias, colegas. Estoy seguro que luego sus participaciones serán muy importantes. El maestro Efraín Wilfredo Quintana también ha levantado la mano. Recién lo estoy armando, maestro, mil disculpas, si no le estoy dando los aplausos al colega, maestro, que lo está escuchando. Sí, gracias, maestro, disculpe, maestro Jorge. ¿Alguien más, por favor? A ver, avancemos para ganar tiempo, nosotros depende. Bueno, adelante, maestro Walter. Ya, listo. Mi título de la canción es,
mi tema es, lo he puesto, una canción de conciencia ambiental. Bueno, ese es, tengo que ver de mi contexto. Entonces, he puesto una salud y conservación ambiental. Entonces, mi situación, ¿no? De contexto. Bueno, también sería pues una situación significativa, donde pues estoy hablando del nivel 7, bueno, tercero, cuarto y quinto, cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, esta situación significativa va para ellos, ¿no? Donde deben de observar, bueno, el caso del medio ambiente, la biodiversidad, la contaminación del suelo, el agua, el uso excesivo de productos plásticos, bueno, los fertilizantes, etcétera, ¿no? Entonces, esta es mi situación significativa. En cuanto a mi estándar de aprendizaje, están a apreciar y donde van a crear el proyecto. Entonces, ese es mi estándar. A ver, ¿cuál sería? Que de manera crítica, manifestaciones artístico-culturales, cuando reconoce que esta función comunicativa de los elementos y códigos de los lenguajes de las artes y diversas épocas y lugares comprenden que generan diversas reacciones, maneras de interpretar, según los referentes socioculturales de las personas que lo aprecian, ¿no? Entonces, bueno, es una competencia. La otra competencia es donde crea proyectos. Si es una canción sobre la conciencia ambiental, podría pues, bueno, que ellos me compongan una letra de una canción y lo interpreten, sería pues, ¿no? Crea proyectos. En las competencias, como ya dije, serían las dos. En mis capacidades incluiría, por decir, 3, en aprecia, percibe manifestaciones artístico-culturales, el otro contextualiza, ¿no? El otro reflexiona y bueno, y creativa y críticamente sobre las manifestaciones artístico-culturales. En el otro, en crea proyectos, van a explorar, ¿no es cierto?, un lenguaje artístico que es la música, ¿no? Y aplica procesos, se va a evaluar, ¿no? En los desempeños precisados sería, pues, percibe manifestaciones artístico-culturales, contextualiza, ¿no? Reflexiona, y en los crea proyectos, bueno, ahí es donde asume diferentes roles en las organizaciones y presentación de proyectos, tomando en cuenta sus propósitos. ¿Cuál es el propósito? Hacer en el enfoque transversal, considerado el enfoque intercultural, ¿no? En donde los valores están la solidaridad, ¿no?, al sistema planetario, ¿no? Las actitudes, bueno, que los estudiantes reconozcan este impacto, ¿no?, que se está viendo sobre la realidad de nuestra contaminación, de lo que es del medio ambiente, ¿no? En los transversales, bueno, ahí está, pues, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Que, bueno, que pueden utilizar la computadora, ¿no? Y de repente utilizando las metas de aprendizaje en los TIC, ¿no? Entonces, eso es lo que he hecho por el momento, Magíster Jorge. Gracias. Muy bien, felicitaciones, maestro Walter. Bueno, veo que también tiene claro, está familiarizado con el tema de las matrices. De alguna manera nos ha enfocado un ejemplo donde trata de abordar las dos competencias, las 5 y las 6, y también algunos enfoques transversales como conciencia ambiental y, por supuesto, alguna competencia
transversal también, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se va integrando en estos ejemplos, ¿no? Muy bien, felicitaciones. Creo que con estos dos ejemplos nos vamos quedando. Nos gustaría que sigan participando, pero ya nos queda 10 minutos y quiero explicar la última parte para luego abordar el tema ya de la planificación. Ya vamos dentro de la temática planificada para este taller de capacitación. Está también un poco ver cómo nos fue con la evaluación diagnóstica, ¿no? Sobre todo con la evaluación diagnóstica de entrada, porque el término evaluación diagnóstica marca toda una concepción y es permanente, ¿no? Sistemática. Lo que nosotros hemos hecho, lo que muchos han hecho, es aplicar la evaluación diagnóstica de entrada, ¿no? Esta es una serie de conocimientos que se evalúa, una serie de conocimientos previos, de acuerdo con el grado, las habilidades, las aptitudes, la lectura, la escritura, por ejemplo, la práctica artística, experiencias de aprendizaje. ¿Para qué sirve la evaluación diagnóstica? Para determinar el punto de partida para la planificación estratégica, acciones y propuestas didácticas a realizar con el grupo durante el ciclo escolar, ¿no? Es el punto de partida. Muchos han diagnosticado para planificar. Eso vamos a ver con los ejemplos. ¿Cómo abordar la evaluación diagnóstica? Aplicando de repente tipo experiencias de aprendizaje con situaciones significativas. De repente también en algunos momentos tipo algunos cuestionarios, algunas prácticas creativas o de apreciación artística en nuestro caso, ¿no? Con ciertas actividades, ¿no? ¿Con qué evaluamos diagnósticamente? Que se refiere a los instrumentos, a las herramientas, a las técnicas de evaluación, ¿no? Ya sea pues mediante una especie de una sesión o de una experiencia de aprendizaje o una actividad, ¿no? O haciendo uso de ciertos instrumentos. Cuando hay que evaluar diagnósticamente, las principales 2 semanas de clase al inicio del ciclo escolar, del año escolar, como se hizo al iniciar en el mes de marzo, cuando hablamos de la evaluación diagnóstica de entrada. Pero después también puede haber evaluación diagnóstica de salida, evaluación diagnóstica de manera intermedia, al terminar un bimestre o al terminar el medio año, puede ser, para ir haciendo un corte y viendo cómo va. ¿Y quién hace la evaluación diagnóstica? El docente hacia los estudiantes, ¿correcto? Entonces, basado en esto, que he compartido en el Drive un ejemplo de evaluación diagnóstica que yo planifiqué para aplicar con mis estudiantes de tercer grado de secundaria, ¿no? Y ustedes verán ahí los componentes. Ahorita ustedes tienen que revisar, en el Drive, los componentes que tienen que abordarse en la evaluación diagnóstica. Aquí es un corte, una imagen, pero luego vamos a revisar. Luego de esta evaluación diagnóstica viene un informe de evaluación diagnóstica de entrada, que muchas veces se lo dirige al director. Hay una muestra ahí en Word incluso. Esto les va a servir incluso para los siguientes años, ¿no? O para los momentos que hacen evaluación diagnóstica. Si es que no han hecho evaluación diagnóstica de entrada, tienen que considerar en algún momento hacer su evaluación diagnóstica. Entonces, y esto nos va a servir finalmente, estos insumos, para elaborar nuestra programación anual del área de arte y cultura, en este caso año 2022. Ahí también he compartido mi planificación que propuse para este año 2022. Ustedes verán en el Drive, ¿correcto? A ver, vamos a observar rapidito en el Drive. Tengo acá, después de las matrices, la evaluación diagnóstica, una muestra, está en Word. Le doy doble clic. Aquí están los datos generales, el título, un proyecto artístico para mejorar nuestra salud emocional en este regreso a clases semipresenciales. Esto lo apliqué en marzo. Propósito, conocer y valorar aprendizajes que ayudarán en el logro de las metas propuestas. Y miren, las competencias a evaluar. ¿De dónde jalo? De la matriz, competencia 5, competencia 6, de la matriz de arte y cultura. Las capacidades, ¿de dónde lo copio? De la matriz. Yo he considerado trabajar las 3 capacidades, igual acá en la Paracrea, las 3 capacidades,
De repente alguien consideró una sola capacidad o dos capacidades, o una sola competencia, bueno, es un tema de análisis de cada uno. Y el estándar, ¿de dónde lo jalo? ¿De dónde lo jalé? De la matriz, ¿no? Y igual para CREA, también su estándar para el ciclo 7, ¿no? Que se iba a trabajar. Y los enfoques transversales, ¿de dónde jalo? Los enfoques transversales de la matriz de enfoques, 2 enfoques transversales, los instrumentos que voy a usar, y luego va mi situación significativa, ¿no? Y luego las evidencias que yo busco tanto para apreciar como para crear, los criterios que voy a evaluar, y luego las actividades. Yo le puse a los estudiantes que observen esta imagen del artista ecuatoriano Osvaldo Guayasamín para la competencia Aprecia, ¿no? Le puse algunos textos y luego le pedí que describa las cosas, la obra de arte de Guayasamín, el violinista, tal cual lo observa, ¿no? Bueno, casi ha desconfigurado un poco, pero cuando ustedes bajen al Word, sí lo van a utilizar todo. Luego, el estudiante tenía que expresar su reflexión sobre el mensaje, sentimiento que le genera esta obra, relacionada a las emociones y sentimientos vividos durante la época de pandemia. Obviamente hay que explicarle al estudiante, ¿no?, cómo debe desarrollarlo. Entonces, aquí se quiere ver, pues, qué nivel de apreciación tiene el estudiante. Y luego pasamos a la actividad 2, crea proyectos. Entonces, aquí les pongo unos conceptos sobre qué es un plan, qué es un proyecto artístico. Y, bueno, al final le digo que elija un lenguaje de su libre elección, de su preferencia, y que proponga un proyecto artístico para trabajar la salud emocional con sus compañeros después de esta etapa del encierro, de la virtualidad, y que ahora están en la semipresencialidad, ¿no? Entonces, los chicos tenían que, mediante gráficos o mediante escritos, definir cómo iban a trabajar todo el proceso para trabajar un proyecto que ellos iban a plantear, ¿no? Entonces, ahí vas analizando automáticamente en qué nivel se encuentran para la creación artística, ¿no? Para el plantear proyectos. Entonces, ahí vamos viendo, y luego se aplican algunos instrumentos, algunas preguntas de metacognición, se aplican algunos instrumentos de evaluación. Aquí están, ustedes pueden revisarlo. Y finalmente, luego pasamos después de la aplicación de esta evaluación diagnóstica, que el día de mañana vamos a ampliar más sobre la planificación. Y luego tenemos el resumen de los resultados de esos instrumentos que les acabo de enseñar. Armo mi resumen por grados, en este caso de tercer grado, para la competencia Aprecia y para la competencia CREA, el porcentaje de estudiantes en nivel de desarrollo, en el nivel de inicio, en el nivel destacado, en el nivel de proceso, en el nivel logrado. Entonces, ahí incluso con sus indicadores, y eso me va a servir como insumo para la planificación anual, ¿correcto? Y también, bueno, algunos directores que han exigido un informe, ustedes verán en la matriz, hay un ejemplo de informe de evaluación diagnóstica. Puede que ejemplo de informe de la evaluación diagnóstica de entrada, y que mayormente esto algunos directores solicitaron, pero también es bueno que se sepa que este proceso, esta sistematización, este resultado, se enfatiza en la planificación anual. En consecuencia, la planificación anual ya va tácitamente, si es que se quiere revisar si hemos cumplido con la evaluación diagnóstica o no. Eso lo vamos a ver precisamente mañana, ¿correcto? Entonces, luego también tienen la planificación anual, un ejemplo de una planificación anual 2022. Revíselo el día de hoy, porque mañana y me gustaría que mañana todos tengan a la mano su planificación anual que han elaborado, o la que tengan a la mano que estén utilizando, para ver qué ajustes vamos a realizar. Revíselo o vayan avanzando, y mañana van haciendo sus preguntas y lo vamos haciendo interactivo, porque mañana ya es full práctica con las planificaciones desde la planificación anual. Pero aquí ya tienen, mira, aquí está incluso en el punto número 4 el resumen del diagnóstico de evaluación de entrada. Miren, en este caso de tercer grado de la competencia
aprecia y la competencia crea que les enseñé en su momento en el Excel, y ahí lo copio, ¿no? Igual de las matrices voy copiando pues las competencias, capacidades, tanto del área como las competencias transversales, como los enfoques que voy a trabajar, ¿no? Voy copiando. Igual manera ya los planteamientos que pienso trabajar durante el año. Entonces, eso es el tema a grandes rasgos respecto a nuestra sesión de hoy en cuanto a las concepciones generales en cuanto a arte y cultura. Es necesario familiarizarnos, revisen todos esos materiales y mañana, por favor, a ver si tienen a la mano sus planificaciones tanto anual como bimestrales y sus sesiones o experiencias como estén trabajando para ir afinando, ir viendo el día de mañana conforme vamos avanzando con lo que es la planificación curricular. ¿Correcto? Muy bien, estamos ya llegando a la parte final. No sé si hubiera alguna pregunta o hay alguna inquietud o algún aporte. Caso contrario, para dar pase al profesor Froilán Garico a fin de que cierre esta noche y el día de mañana ya todos con las indicaciones que hemos dado y la familiarización de las matrices para trabajar nuestra planificación. Maestro, muy buenas noches. Buenas noches, maestro Francisco. Maestro, primero felicitarle por el aporte que realiza en bienestar de la educación. En verdad, pues muy interesante, maestro, el trabajo que ha realizado. Y maestro, la verdad, seguramente nos va a servir a cada uno de nosotros como maestro de arte y cultura, y creo que de todas maneras vamos a fortalecer nuestro proceso pedagógico en nuestras aulas. Maestro, no sé si nos puede compartir tal vez todo el modelo, en este caso del plan anual, experiencia de aprendizaje, sesiones, a la vez también el matriz, maestro, sé que tal vez nos va a servir de mucha importancia, maestro. Muchas gracias. Sí, gracias, maestro Francisco. Revisará usted en el Drive y ya está, hay una muestra de planificación anual. Mañana ya estoy creando la otra carpeta que corresponde a los materiales del día de mañana, donde van a ver ejemplos de unidades, de experiencias, de proyectos, porque eso vamos a ampliar mañana, ¿ya? Hay una diversidad de planificación de corto alcance que nosotros podemos plantear, no necesariamente el ministerio dice trabajar, no, también podemos plantear puedo trabajar con proyectos, puedo trabajar con módulos, puedo trabajar con unidades. Entonces, ese es un tema que ustedes van a tener que plantearlo de una manera abierta, pero para eso tenemos que ser conscientes que hay que familiarizarnos y hay que sentarnos a planificar y contextualizar, ¿correcto? Muy bien, ¿hubiera alguna otra participación? Si no, profesor Froilán, no sé si está presente. Gracias, maestro. Froilán, les dejo con la palabra. Muchos abrazos a todos, colegas, de esta mañana. Gracias.